Solo con tus Super Packs, todo incluido de Claro, recibís más internet y redes sociales ilimitadas gratis. Además, disfruta de más minutos para llamar a cualquier operador de Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y México. Visita tu pulpería más cercana, compra tu chip y pasate a Claro. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña desde Managua, Nicaragua, don Bosco Matamoros. Gracias, don Bosco, por hacernos la espera y por hacernos el espacio en su agenda para conversar en esta edición. Gracias por la invitación, Luis, y bueno, te deseo siempre éxito. Don Bosco, antes de entrar al tema local, me gustaría conocer su impresión sobre lo que está ocurriendo en la OEA. Hay aparentemente un discurso de parte, por ejemplo, de los países del CARICOM que dicen, bueno, pues respaldan que Evo Morales ha sido votado del país o del gobierno o de la administración de Bolivia producto de un golpe de Estado. Hay aparentemente una visión distinta en la OEA sobre lo que ha ocurrido en Bolivia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede producirse de esa reunión del Consejo Permanente? No, ante todo debemos de considerar que los países del Caribe son pequeñas islas, algunos de ellos de una dimensión poblacional menor que la ciudad de Masaya. Segundo, que han recibido subsidios y muchos recursos de Venezuela, y tercero, que siempre han estado alineados con la posición venezolana, que tienen un peso específico, ellos muy relativo. Aquí, ahí vemos lo que es la democracia entre el OEA, que es un organismo horizontal, donde países como Estados Unidos, Brasil, Chile, México, inclusive Argentina y otros países con muy poblaciones gigantescas y que son potencias mundiales como los norteamericanos, su peso en términos de sueldo es el mismo. En términos prácticos que va a ocurrir, yo considero que esta convocatoria del Consejo Permanente de la OEA tiene un aspecto retórico por una parte, por otra parte político, y tercero, no va a cambiar la situación real en Bolivia. La OEA indiscutiblemente sale reforzada de este proceso, adquiere credibilidad en cuanto a su capacidad de observar las elecciones en los países de la región, indiscutiblemente tiene que tener mayor fuerza coercitiva en ese sentido. Y por otro lado también vemos que estamos en un contexto globalizado. Aquí es lo que vemos el reflejo de lo que es la capacidad de los órganos regionales de hacer cumplir con las normas y los países. Bolivia, Venezuela, Nicaragua, México, y todos los países. La Carta Democrática que fue suscrita en el Perú habla específicamente, primero en su parte introductoria, artículo 1, que los pueblos de América tienen el derecho de vivir en democracia. Y en el artículo 2, creo, pues subsecuentemente, los gobiernos tienen que facilitar el ejercicio de esos derechos a los pueblos de América. En cuanto a la tesis que emerge ahí, contradice de parte del planteamiento del embajador de México, es surreal en un cierto sentido, porque el informe de la OEA tiene elementos propios contundentes, aplastantes, y hay algo que hay que mencionar también, que creo que fue en el 2017, hubo un referéndum en Bolivia y lo perdió Evo Morales, y a pesar de eso recurrió a una corte constitucional que él controlaba completamente para que emitiera una sentencia que dije es un derecho humano, ¿no? Que es inconstitucional el derecho humano, el derecho a elección, más allá de las disposiciones constitucionales. Señalar algo bien importante. Comisión de Venecia, integrada por grandes juristas del mundo, que le integran 67 países, emite opiniones en temas de constitucionalidad, de gobernabilidad, de derechos humanos. Y casualmente se pronunció contra esa sentencia. Dice que no es un derecho humano el derecho a la reelección. Es absurdo, están los límites constitucionales y sí, imagínate que el prestigio de esta entidad es tan que Rusia, cuando quiso entrar en el Consejo de Europa,
se hizo una consulta a la Comisión de Venecia. Así que estamos de tres dimensiones. Primero, desde el punto de vista constitucional, fue un asalto al sistema constitucional de Bolivia, este tentativo de reelección de Evo Morales, ¿no? Desde el punto de vista político, se había agotado totalmente este modelo que era, digamos, casi una ambición imperial del señor Morales, de ganarse como el cacique en eterno Bolivia. Y tercero, mira, curiosamente los miembros del MAS que ocupaban la primera, la presidencia del organismo del Estado, renunciaron para complicar, digamos, el proceso de sucesión. Pero esos aspectos están bien reglamentados en Bolivia. La segunda vicepresidenta del Senado asume, van a formalizar el acto de acoger la renuncia de Evo Morales y de ahí se va a proceder a elegir el nuevo jefe interino de Estado, quien tiene que convocar a elecciones, las cuales estamos seguros, esperemos, que va a ocurrir así que sean bajo supervisión internacional y que participe la OEA y los organismos internacionales como America's Human Rights, por ejemplo, que ha sido muy crítica con el caso de Nicaragua, la Unión Europea también, y se recupere, se estabilice la situación boliviana, que va a tomar un poco de tiempo, claro que sí. Ahora, no olvidemos que América Latina, en sus principios y postulados ideales, aspira a ser un continente de democracia, de vivir bajo regímenes democráticos, no experimentos que son más bien, digamos, ese lenguaje es muy típico del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que vamos a ver cómo va a ir evolucionando esta situación, pero tenemos que ser en ese sentido objetivos, tenemos que ser racionales y tenemos que respetar las normas, porque mira, uno de los grandes problemas de América Latina es que firmamos grandes y nunca se cumplen. Y yo creo que con la globalización los derechos están coincidiendo entre los pueblos, entre los países. El derecho del francés, el latinoamericano aspira a eso. Las condiciones de vida que tienen los norteamericanos, los latinoamericanos también aspiran a eso. Y estos gobiernos han fracasado completamente. En el caso de Bolivia, sí debemos decir que el gobierno de Morales sí hubo una estabilidad económica, hubo crecimiento, pero estaba enfrentando una crisis que ha disminuido la capacidad de exportar gas, ¿verdad? Y los precios de las materias primas también. Don Bosco, la posición de México alrededor de este tema ha llamado mucho la atención. Primero porque México es el que decide, por razones humanitarias, darle un asilo político a Evo Morales. Y por el otro lado, escucha el informe que acaba de presentar la OEA en el Consejo Permanente y no hace mención ni de ninguna palabra, no se refiere en nada al informe. Esta posición de México, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, tenemos el propósito de transformar a México. Yo no sé cómo quiere transformar a México dándole asilo a Evo, que está señalado de cometer un fraude o ser alguien que esté involucrado en un fraude electoral, y además de eso se va al discurso de golpe de Estado e ignora las razones de la OEA para decir Evo Morales no podemos validar que ganó el proceso electoral. Sí, mira, aquí hay algo que es bien importante. Históricamente, la política exterior de México, en términos de los gobiernos llamados neoprogresistas o izquierda, ha sido apoyarlos en el campo internacional y mano dura internamente. Es decir, ahí tú has visto que hay un famoso libro que se llama La dictadura perfecta, creo que fue un término usado por Vargas Llosa, y un libro también escrito por Carlos Fuentes. No es sorprendente, México tiene enormes problemas internos, tiene enormes problemas de desigualdad, de inequidad, y casualmente ya ves, esto afirma el presidente, el doctor Obrador, vamos a transformar México. ¿Cómo? Mira, la transformación en los países no es solamente una cuestión de crecimiento económico, es una cuestión de institucionalización. Casualmente, fíjate que es importante, en Bolivia, el ejército boliviano no participó en esta levantamiento popular que hubo al estilo de Ucrania, de la primavera árabe, sino que se atuvo a las normas constitucionales, es decir, respetó los derechos de los ciudadanos de protestar, igualmente la policía. Y en general en los países democráticos hay dos principios. Uno, la obediencia a la Constitución, y los reglamentos de los ejércitos y de los órganos de policía dice,
tú no puedes llevar a cabo o cumplir con órdenes que van contra las disposiciones constitucionales y los reglamentos. Y eso es lo que ha hecho el ejército y la policía de Bolivia. Que obviamente es cuestionable la posición que ha tomado México en este sentido, pero inclusive yo creo que, fíjate que paradójicamente va a contribuir esto. ¿En qué sentido? Imagina tú lo que sería tener al señor Evo Morales en centro de Bolivia. Sería un poco de desestabilización. Podrían inclusive haber ahí atentados contra su vida, no necesariamente de las fuerzas de policía del ejército, sino de su mismo aliado, para después convertirlo en un mártir. Por otra parte, Evo Morales en Argentina podría ser a corto plazo un factor de presión, de desestabilización, y que aumentaría la tirantez de las relaciones de Bolivia con Argentina, pero también de Brasil con Argentina. Así que yo creo que desde ese punto de vista, mira, aquí tenemos que ver esto desde dos aspectos: jurídico, el moral, y en términos de ritmo político. Y yo creo que los mexicanos en este sentido han tomado una acción, el gobierno de López Obrador, política seria, desde ese punto de vista. Porque hasta ahora México, como tú mencionabas, ha estado apartado bajo el principio de una doctrina aislada que de los años 30, ¿verdad? Y que en el mundo de la globalización es un poco anacrónica, porque el concepto de la soberanía absoluta de los estados cada día va disminuyendo más y va aumentando los derechos de los individuos. Lo que hemos visto en Bolivia es los individuos, el pueblo reclamando sus derechos. Y afortunadamente, si comparamos con la tragedia nicaragüense, vivieron 3 muertos en estas 3 semanas de proceso. Uno derivado de enfrentamientos de Morales contra opositores, y otros 2 resultados de los comicios. Una cosa más del tema relacionado con Bolivia. ¿Por qué Evo decide ir a México y no se va a Venezuela, no se va a Cuba, ni se va a Nicaragua? ¿Hay alguna lectura particular que tenga usted sobre esa decisión? Históricamente ninguno de estos llamados progresistas se va a los países revolucionarios. Al contrario, busca un lugar donde haya estabilidad, donde se respete el derecho de la propiedad, ¿verdad? Y inclusive también estamos seguros que el señor Morales va a tener recursos para sobrevivir sin tener que trabajar. Te voy a citar un caso: Idi Amin, que era un dictador en África, en Uganda, donde se fue a refugiar a Arabia Saudí, el país más conservador del Medio Oriente. No nos sorprende que Evo Morales haya hecho esta escogencia. Quiero sí dejar bien claro, en México hay una democracia que se está consolidando, es indiscutible eso. Hay un presidente cuyas políticas muchas veces son cuestionadas, nos deja perplejos a todos, porque yo diría que las políticas del señor López Obrador son un mixto de reformismo, en un cierto sentido, que todavía no está bien claro qué tipo de reformismo, y al mismo tiempo un conservatismo, es decir, hay decisiones en la política de López Obrador, desde mi punto de vista. ¿Qué impacto puede tener esto en Nicaragua, a lo interno? Hemos visto que los fanáticos del sandinismo llaman a estar alertas, no vamos a dejar que pase nada, hay que estar en la máxima disposición combativa. ¿Qué efecto tiene esto a lo interno de Nicaragua? Usted que está ahí, que ve lo que ocurre en las calles de nuestro país. Yo lo he mencionado en diferentes ocasiones, está en una fase de extenuación, de agotamiento. Las declaraciones, los comentarios, ese guión ya lo conocemos, lo hacen en Venezuela, lo hacen en menor grado en Cuba. El gobierno cubano, gobierno que tiene una mucho mayor madurez y sofisticación política. Pero mira, para mí lo más interesante que ha ocurrido aquí en Nicaragua es una entrevista que le hicieron a Edén Pastor, en el cual él le hace un llamado al presidente Ortega que piense que en el caso le dé sea afligido de alguna enfermedad, debe pensar en su sucesión, en reconstituir el partido, en reorganizarse. Eso para mí fue fundamental. ¿Qué quiere decir en términos reales de política? Que yo creo que dentro del sandinismo hay un proceso de autoanálisis, de repensamiento, de una alarma política al interno del partido,
y que Daniel Ortega, en última análisis, está pensando en su sucesión, porque de cualquier forma que veamos la ecuación política de Nicaragua, yo considero que el Partido Sandinista de alguna forma tiene que reformarse internamente, es decir, pasar del partido de barricada a alguna forma de socialdemocracia al estilo, pues no europeo, porque carecemos de esas condiciones, y que ese proceso, esa discusión, casualmente ayer me imagino que fue algo, no sé si fue planificado, se filtró. Eso sí para mí es importante, es significativo. El discurso del presidente del Congreso, un hombre que está sancionado, que se nota que ha sido afectado por las sanciones norteamericanas, no le miro yo que tenga mayor impacto, más que ese grupo de asalariados que estaban cerca de él, ¿verdad? Que le hacían coro a esos pronunciamientos. Pero desde el punto de vista que va a cambiar la situación política del país, no miro eso, de que vaya a provocar una apertura tampoco. Él es un subordinado, sigue instrucciones y en realidad tiene poca capacidad de decisión. Nada, porque sé que tiene un compromiso y gracias por el tiempo que nos ha dado. ¿Qué lo invitó a usted? Le pregunto porque sí me ha llamado la atención. ¿Qué lo invitó a usted a ser asesor de Ciudadanos por la Libertad? ¿Qué cree usted que, o mejor dicho, cuáles son las razones por las cuales usted considera importante formar parte de ese grupo de asesores de un partido que se derivó del PLI de Eduardo Montealegre, que independientemente de todo ha participado en las elecciones que ha convocado Ortega, aún después incluso de la masacre de abril? ¿Qué lo invita a usted a ser parte de ese grupo de asesores? No tengo conocimiento que se haya efectuado un proceso electoral en Nicaragua después de abril. Final de la costa Caribe. Pues, es cierto, una elección. Segundo, C4L como tal no tiene ninguna representación en el Poder Legislativo, no tiene representación en órganos nacionales estatales, más que en los órganos regionales. Mira, yo te diría que analizando objetivamente, considero hacer por él la mala de las opciones políticas que hay en el país, por una parte. Por otra parte, considero que, y en base a la declaración, al pronunciamiento que hizo la presidenta del partido que ofrece la plataforma, la casilla, por él sin ninguna aspiración a los cargos presidenciales, que puede ser el vehículo dentro del cual converjan, o en el cual converjan en un concepto horizontal las organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones políticas, para construir una coalición alrededor de una propuesta mínima que debe comenzar con las reformas electorales, la reforma del sistema electoral, ¿verdad? Los cambios de magistrados que lleven a elecciones con vigilancia internacional, nacional aquí en Nicaragua. ¿Qué está pasando en este momento? Creo que estamos rezagados políticamente, que está tomando muchísimo tiempo la construcción, la fábrica de esa alternativa, que hay un cansancio de parte de la población nicaragüense por esa falta de resultados. Porque recordemos, aquí no solamente se trata de enfrentar al gobierno de Daniel Ortega, sino se trata también de plantear una alternativa que llame la atención, cautive, digamos, la voluntad, la imaginación de los nicaragüenses, pero que también cautive el interés de la comunidad nacional. Quiero señalar, en toda crisis hay 4 factores que inciden, que es el económico, el social, el político y el internacional. El porcentaje, el peso de cada uno de esos factores varía en cada país y en cada crisis. En Nicaragua hay una conjugación de esos factores y el país está en una situación que yo considero disfuncional en muchos aspectos. Las instituciones subtitulares han sido sancionados, no pueden dejar. Imagínate internacionalmente qué capacidad tienen los titulares de estas instituciones de poder llevar a cabo actividades en el plano internacional, de llevar a cabo contrataciones, de poder recibir financiamiento cuando está corriendo el riesgo de ser sancionado o suspendida por responsabilidad en el caso de un instituto bancario.
sancionado en el caso de otro tipo por las acciones que han tomado los canadienses y que también el marco jurídico han tomado los europeos. Ahora, concluyendo en relación a tu pregunta, mira, yo no soy miembro de C4L, tengo mi autonomía de criterio, solamente estoy a la disposición del partido C4L, como Arturo Cruz y Humberto Vélez, que ya todos somos personas mayores, ¿verdad?, que tratar de evacuar una opinión objetiva, responsable, a cualquier consulta que ellos tengan a bien hacer. Dicho que si el problema hubiese sido una casilla electoral y si hubiese habido algún liderazgo de parte de algún partido, y en este caso menciono de C4L, que usted está como asesor de ellos, pues la población se hubiese manifestado alrededor de esa bandera. Pero no fue eso lo que pasó el 18 de abril. La gente salió a pedir cambios y a pedir cambios radicales de todo el sistema, incluyendo los partidos tradicionales, los nuevos, los viejos. ¿Y no sería mejor entonces, le pregunto, que se presionara para que se abriera una posibilidad de agrupar a la población azul y blanco en una nueva alternativa antes que C4L, que ya trae de alguna manera un lastre de lo que ha ocurrido hasta antes del 18 de abril, incluso después con las elecciones regionales en las que participó en la costa caribe? Mira, yo creo que Nicaragua, como todos los países, estamos cargados de lastre, es decir, llevamos una historia con grados de responsabilidad mayores o menores, indiscutiblemente. Casualmente yo considero que partimos de un proceso para construir un plan de nación que yo lo llamo programático, en donde se tiene que abrir casualmente en las reformas electorales el sistema electoral que incluye lo que tú estás diciendo, las organizaciones de suscripción popular, no solamente los partidos políticos, y concertación de organizaciones, de partidos. Decide que el instrumento ideal puede ser una organización de suscripción. Creo que los nicaragüenses que estamos en el campo democrático la respaldarían. Indiscutiblemente necesitamos construir un Estado de Derecho, necesitamos que el país se desarrolle, no que crezca económicamente, desarrollo quiere decir satisfacer las necesidades básicas de la población. Educación, porque somos el país que tenemos uno de los peores sistemas educativos, la menor interconectividad en América Latina. Salud, uno de los peores sistemas de salud, gastamos menos en educación que cualquier país de Centroamérica, lo mismo en el campo de la salud. Así que tenemos que reconstruir Nicaragua. Pensemos que aquí estamos como en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos un Marshall de ideas, de propuestas, pero ya también yo considero que tenemos que revisarnos, cambiar, abandonar la retórica, ¿verdad?, y ser realistas y ver de qué somos capaces, ¿verdad?, y también conocer nuestros límites. ¿Usted dónde ve a la Alianza Cívica uniéndose a C4L, a C4L uniéndose a la Alianza Cívica y a la Unidad Azul y Blanco? ¿Cómo ve ese escenario para terminar? ¿Hacia dónde avisora usted que se puede dar esa gran unidad? Mira, el tema que ya estamos, considero yo, estamos retrasados en ese proceso de unidad. Y esta dinámica política se ha burocratizado. Tenemos que darle una dimensión política y darnos cuenta de la urgencia de que se dé esa gran coalición. Con mire, el problema es que tenemos un esquema de operativo. El plan, la propuesta primaria es casualmente, ¿qué cosa? Las reformas electorales para ir a un proceso electoral. Una vez que se ha abierto el sistema electoral, ahí van a concurrir, van a ver las coaliciones y cada partido va a presentar, o la coalición va a presentar una propuesta programática que el nuevo gobierno, con la nueva asamblea, va a definir el ordenamiento político, jurídico y económico de Nicaragua. Mientras no se den esos pasos, no vamos a ver una respuesta a la crisis en la cual estamos sumergidos aquí en Nicaragua. Tiene que haber un concepto de nación. Los bolivianos respondió la nación boliviana. Los nicaragüenses ha dado mensajes, muestras, y digamos que la clase política, la clase dirigente en ese sentido, no hemos estado a la altura del resto. Bosco, le agradezco que haya atendido este espacio. Siempre es importante tener puntos de vista diversos,
usted es una persona muy experimentada y ojalá, y es mi deseo de verdad, que esta decisión de asesorarse por él, pues resulte en algo que tenga como fruto que el país se oriente de alguna manera. Yo particularmente creo que la población azul y blanco merece una casilla diferente, y hay cantidad de personas que creen lo mismo, pero ¿qué va a ocurrir? Solamente las decisiones que tomen los líderes de las diferentes organizaciones va a determinarse. Yo creo que no se debe dejar de escuchar a la población, que fue la que puso los muertos, que fue la que puso los heridos, los encarcelados y la que ha puesto los exiliados y los desaparecidos. Gracias, don Bosco, por habernos acompañado. Muchas gracias, Luis. Y éxito siempre. Te deseo lo mejor en tu programa y estás haciendo un periodismo que estoy seguro que los nicaragüenses nos sentimos orgullosos. Matamoros, analista político. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con los comentarios finales acá en Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Solo con tus Super Packs, todo incluido de Claro, recibís más internet y redes sociales ilimitadas gratis. Además, disfruta de más minutos para llamar a cualquier operador de Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y México. Visita tu pulpería más cercana, compra tu chip y pásate a Claro. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Fíjense qué importante que es esto. Si nosotros comenzamos a querer escuchar nada más lo que nos gusta, pues lógicamente cometemos un error. Porque a veces los que piensan distinto tienen ideas y enfoques que nos pueden ayudar a entender o a darnos luces para caminar de mejor forma. Parece mentira, pero ocurre. Entonces, no nos cerremos a escuchar a personas que piensan distinto. Yo pregunto, el invitado responde, y el invitado se mide y dice sí o no, o se va por donde considera que es correcto. No caigamos en la descalificación de un invitado simplemente porque pensamos diferente a él o creemos que no nos gusta lo que está diciendo. Siempre es importante abrirse a escuchar. Si yo quisiera nada más escuchar las cosas que me gustan, pues lógicamente invito nada más a gente. Y yo no pienso igual que don Bosco, y lo han escuchado ustedes, pero es necesario que hagamos el ejercicio de escuchar a otras personas. Es muy importante que tengamos tolerancia, que tengamos respeto, ¿verdad? Siempre y cuando, o mantenernos siempre dentro del margen de lo que es una conversación y una entrevista, que me parece a mí es importante hacerla, independientemente de que pensemos igual o distinto a la persona que estamos entrevistando. Quiero recordarles
que acá en el sur de la Florida hay un restaurante que se llama Mi Tierra. Y en Mi Tierra lo están esperando siempre con un almuerzo delicioso en el restaurante. Plato del día, sopita acompañándolo, una atención de primera y un ambiente muy pero muy acogedor. 2772 del Southwest y la calle 8. Ahí está Mi Tierra, que es tu tierra, la tierra de todos. Reparón Celular está allá en Baltimore, Maryland, en la 3902 Eastern Avenue, 443-682-7207. Computadoras, celulares y tabletas. Ahí encuentra usted respuesta a la necesidad que tiene de reparar estos aparatos en Reparón Celular. Y los portaplatos están a la orden. Los portaplatos de Masaya, claro, por supuesto que sí, 786-906-5633. Ese es el teléfono que usted debe marcar para obtener su portaplatos. Y le recuerdo que las tazas están ya en Nicaragua. Estas tacitas que dicen firmes y dignos, aquí, ya están también en Nicaragua. ¿Dónde? En Hispamer. Agradezco a Fernando Santiago y a todo el personal de Hispamer que nos han abierto sus puertas para que tengan ustedes la oportunidad de obtener esta tacita que simboliza la unidad nuestra con ustedes, la de ustedes con nosotros, y además es apoyo también al periodismo independiente que lucha y sigue luchando por vencer el muro de la censura. El próximo 17 de noviembre estaremos allá en San Francisco, California, en la tardeada con los exiliados, en el Caribbean Garden Night Club, 1302 Old Bayshore Highway, Burlingame. Ahí está la dirección a partir de las 2 de la tarde. Antes va a haber una caravana vehicular azul y blanco que va a salir del City Hall en San Francisco a las 11:30 de la mañana. Dice por acá, dicen, sí, estoy viendo ahí que hay un pleito, compadres hablados, sí, ya hice mis comentarios sobre ese pleito de compadres hablados que ustedes mencionan por acá. Vamos a invitar a otras personas al programa que seguramente tienen otros puntos de vista, ¿verdad? Es importante de nuevo que tengamos claro que en la democracia se construye, o la democracia se construye a partir de las visiones distintas. Cuando se llega al consenso, entonces hemos logrado dar un enorme paso. Y eso es la Nicaragua que queremos construir todos, ¿verdad? Lo que decía Don Bosco, que dijo el asesino paramilitar, ya viejo, se metió a asesino paramilitar Edén Pastora, es ciertísimo. Pide, él dice, imagínate cómo lo, seguramente que le van a decir, ¿sabes qué? No volvás a ir a ninguna entrevista, hermano. No volvás a ir a ninguna entrevista. Porque le dijo a Ortega viejo, que seguramente eso no le ha caído bien al dictador, que le digan viejo, porque cree que tiene 30 años, 40 años. ¿Ah? Le dijo viejo, dijo que tienen que sustituirlo. Y eso, ni quiera Dios, la Virgen Santísima y las 3 divinas personas. Eso no suena, porque cree él, y lo dijo en algún momento, que tiene que morir en el poder y allá, longevo, a los 90 y pico de años. Solo vos sabés que va a ser así. Pero ya ve que como el subconsciente vende a Pastora, que ha sido ¿cómo sería ahí? Un pedazo de barro maleable, moldeable, se acomoda para donde sea. Anduvo en Arde, anduvo en la Contra, anduvo y anda. Siempre que buscando por dónde agarrar hueso, por dónde chupar. Me acuerdo cuando llegó al Nuevo Diario una vez diciendo que iba a vender el anillo que le regaló el presidente de Panamá, un tigre que tenía ahí, un león ahí en su casa, porque andaba en la pobreza y no. O sea, ya lo que dice es prácticamente una persona que va chochando. Pero dentro de su chochería dice verdades.
porque el subconsciente lo vende. Él sabe que ha sido defensor y apañador de un asesino, un criminal como Daniel Ortega. Incluso, si vos comparás, oigan bien, con eso termino, sin tratar de exaltarlo mucho, porque se creen si vos haces la comparación entre lo que hizo Edén Pastora y lo que hizo Daniel Ortega para derrocar a Somoza, Pastora no tendría que bajar la cabeza a Ortega nunca. Es más, Ortega tendría que lustrarle los zapatos a él. Pero no da. Daniel. ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo se cambian los papeles? Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país va a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café.